Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estaba estos días pensando en qué deciros. Y efectivamente, ¿no? Como ya nos ha dicho antes Jesús, me refiero al director, no a Jesús, pues la verdad, porque con los niños a veces, Jesús, ¿qué te ha dicho? Bueno, pues eso, que nos preparamos y estamos ya pues muy metidos, muchos de vosotros todos, en este ambiente en el que vamos a vivir la Semana Santa. Hemos tenido, además, en el colegio, como ya sabéis, habéis vivido todos, pues una preparación intensiva a través de los retiros de los mayores, de los de secundaria, las misas de cada día, con los textos que tienen tanto que ver con la pasión del Señor, preparándonos para la pasión del Señor. Con los pequeños también, pues las pláticas y algunos de ellos también el Vía Crucis que hemos hecho y que nos ayuda en todos los sentidos, ¿no? Y lo que hemos hablado también a nivel de edición espiritual, a nivel de cada uno de todo lo que el colegio va aportando, ¿no? Y realmente yo pensaba, ¿no? Es decir, todo eso que se cuida tanto y que procuramos que la formación esté dirigida realmente en estos aspectos, ¿no? Pues yo pensaba, ¿no? Es decir, tenemos que empezar nosotros mismos. Somos los primeros que tenemos una responsabilidad también de formación y de ayudar a tantas familias, ¿no? Y claro, tenemos de alguna manera, el primer pensamiento que me venía a la cabeza es que soy yo, eres tú, quienes tenemos que estar en sintonía con ese tiempo que vamos a vivir, que estamos ya viviendo de hecho. Semana de Pasión, que llama la Iglesia esta semana antes de la Semana Santa. Por eso, al meternos en ese ambiente, que aquí, además en Valladolid, es mi primera Semana Santa en Valladolid, pues se vive muy intensamente por todo, ¿no? Por el ambiente de la ciudad, cofradías, las procesiones, mil cosas. Pues pensaba esto, es decir, somos nosotros los primeros que tenemos que estar en sintonía con eso que vamos a vivir. Estés aquí o estés fuera de Valladolid estos días. ¿Y qué vamos a vivir, ¿no? ¿A qué nos invita la Iglesia también en estos días santos? Yo diría a que tengamos un alma contemplativa, que contemplemos, que nos paremos de alguna manera en esos acontecimientos que la Iglesia durante estos días nos va a recordar a través de la liturgia, a través de las procesiones, a través de la contemplación de la pasión del Señor, de su pasión y muerte. La muerte de Cristo es el signo supremo del amor de Dios, decía Juan Pablo II, el amor de Dios por nuestros pecados, por nosotros pecadores, y es modelo de la entrega del hombre en las manos del Padre. Por eso, añadía, justamente es fuente de vida, victoria sobre el mal y el pecado, principio de vida vivida en obediencia, fidelidad, entrega a Dios y a los hermanos. Por eso es signo supremo del amor de Dios, por nosotros pecadores, Seguramente tú tendrás en la mente esas otras Semanas Santas vividas también antes. Yo tengo en mi cabeza, ¿no?, pues las Semanas Santas vividas muy especialmente en Roma, los años que estuve allí, y después con la convivencia del UNIF y otros momentos, ¿no? Pero la imagen también que me quedó más grabada
más grabada y la recordaréis, no la viví en Roma, lógicamente, sino ya estando fuera de Roma, es esa imagen de la última Semana Santa de Juan Pablo II. Y en concreto, creo que muchos de vosotros os acordaréis, es la imagen del último Vía Crucis. ¿Os acordáis que Juan Pablo II muere el 2 de abril? Hace unos días recordábamos su aniversario, 27 años ya, y menos, 22 años. Y entonces, 17 años, perdón, esa es la frase. Esto en mi cabeza va, hasta que he dado con el número, 2005. Y entonces, el Vía Crucis, que lo presidía el cardenal Ratzinger, porque el Papa no podía. Pero el Papa lo siguió, ¿os acordáis? Desde su capilla. Y la imagen que yo tengo es del Papa de espaldas sentado en una silla ya casi digamos en algún final de su vida, murió unos días después, con amarrado a un crucifijo y siguiendo el Vía Crucis. Era el ejemplo maravilloso de un hombre que vivió muy especialmente al final de su vida un Vía Crucis, un camino de la cruz, que fue tan impresionante y tan llamativo y al mismo tiempo tan ejemplar. Era la imagen de un hombre que se unía a la cruz y que entendía que su vida tenía que estar hasta el final unida a esa cruz. Como pasa ahora de otra manera distinta con Benedicto XVI, que se va consumiendo poco a poco de otra manera, pero también fiel hasta el final. Bueno, pues esa imagen que te quería recordar, a mí por lo menos siempre me ha ayudado a pensar, ¿no?, en lo que tiene que ser, en lo que tendría que ser para cada uno de nosotros nuestros días santos, nuestros días de Semana Santa. Y si nos paramos a pensar un poquito, y yo te animo a que lo hagas estos días, en medio de el lógico y merecido descanso de estos días santos también, el lógico también de ambiente en tu casa con los hijos, mayores, pequeños, y con todo lo que tengas que hacer estos días. Yo te animo también a que despacio, con serenidad, te cojas el Evangelio y cojas esos relatos de la pasión del Señor, concretamente. Y que detenidamente y con un cierto recogimiento, y todos podemos buscar un momento del día, creo que es fácil, pues te pares a leerlos. Pero no leer solo, sino meditar. Fíjate cómo lo dice en concreto en un texto San José María. Dice: ¿quieres acompañar muy de cerca a Jesús? Abre el Santo Evangelio y lee la pasión del Señor. Pero leer solo, no, vivir. La diferencia es grande. Leer, recordar una cosa que pasó. Vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo. Ser uno más de aquellas escenas. Ser uno más. Entonces, cuando uno se mete en eso, se va dando cuenta de detalles como lo siguiente. Por ejemplo, San Mateo. ¿De qué nos habla? ¿O de qué destaca? Pues habla sobre todo de la grandeza de Jesús ante el dolor y la perfidia de los acusadores. San Marcos nos da una visión de toda la gente que aparecía por allí en la pasión del Señor. Todos los personajes, digamos. Hay un casting de todos los personajes de San Marcos, y habla de Verónica, y habla de las santas mujeres, y habla de los soldados, y habla de la mujer del César, de Pilatos. También va saliendo todas esas personas bien que lo va relatando, ¿no? San Marcos coge de alguna manera la predicación de San Pedro, y de ahí saca muchas de esas cosas. San Lucas muy especialmente habla de la misericordia del Señor. En medio de sus sufrimientos, cómo el Señor se ocupa de los demás. Es el que narra, por ejemplo, cómo el Señor le restablece la oreja a Malco, o cómo consuela también a las mujeres, o el ladrón arrepentido. Y San Juan, sobre todo, explica su Evangelio con otros aspectos que los demás no han dicho, como una glorificación. Habla mucho del Mesías Rey. Entonces, si nosotros
vamos dándonos cuenta de esas escenas, al leer y meditar las páginas del Evangelio, yo creo que nos hará mucho bien, porque en el fondo, nos purificará, nos limpiará de tantas cosas también que seguramente tú tienes en tu cabeza y en tu corazón, que quizás tengamos que mejorar y purificar en nuestra mente. Claro, uno se queda como muy impresionado cuando al leer esas páginas, o al ver una imagen de un crucificado o de un ecce homo, uno se queda muy, muy, muy impresionado cuando lo que se da cuenta en esas imágenes, esos relatos, es de la humillación del Señor, el desamparo, la actitud ante todo lo que el Señor va escuchando. Jesús callaba, dice el Evangelio. Con Pilato le dice alguna palabra, pero a Herodes no dice nada. El juicio, donde Jesús habla poco, pero es de alguna manera tan maltratado, ¿no? Aquella noche del jueves al Viernes Santo, que el Señor espera, ¿no? También, ¿qué pensaría? ¿En qué pensaría? La oración en el huerto, Getsemaní, que es impresionante, esa oración del huerto. Yo tengo también una imagen, ¿no?, de hace ya muchísimos años, pero por lo menos no la recuerdo en vivo, pero sí la recuerdo porque la he visto después, en poquitos viajes que hizo el Papa Pablo VI, imagínate, pues fue a Jerusalén, a Tierra Santa, y una de las cosas que hizo el Papa más impresionante fue postrarse en lo que se dice que es la piedra donde Jesús estuvo arrodillado el día de Getsemaní. Y estuvo allí mucho tiempo rezando en silencio, postrado. Aquella piedra fue testigo, aquellos árboles, de la oración de Jesús en Getsemaní. ¿Qué pensaría el Señor? ¿Qué rezaría? Todo lo que vendría después es, digamos, la oración más humana de Cristo. Tan humana que el Señor la rechaza. Que pase de mí este cáliz. Que tú, Señor, la rechazas, pero al mismo tiempo cumples la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y llega a sudar gotas de sangre. Porque es tal el dolor que le espera. Ahí el Señor tiene como ese momento como de debilidad humana, por así decirlo, tan comprensible, ¿no? Pero que también nos enseña a nosotros a rezar. Pues fijaros cómo todo esto nos ayuda, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, a rezar a nosotros, ¿no?, a pensar, ¿no? Es decir, qué pena sería que pasaran estos días de Semana Santa con muchas cosas que tendrás que hacer, familiares, etcétera, pero que no estuviéramos con la cabeza y el corazón ahí metidos, o sea, que no tuviéramos esa contemplación. Por eso yo te animo a que te pares. Entonces, después nos paramos y vemos muchas actitudes que también nos ayudan a pensar en nosotros mismos. Y se me ocurría, pues, quizás 2 o 3 personajes que a lo mejor se nos pueden ayudar también a dar una vuelta más a esto, ¿no? Pienso en primer lugar, perdonad que empiece por él, pero pienso en Judas Iscariote. Claro, Judas Iscariote es un hombre contradictorio, ¿no? Si él ha vivido con el Señor muchos años, ha visto milagros, ha sido uno de los 12. Ha hecho él seguramente también cosas que el Señor le permitió hacer. Es decir, él también ha ido predicando, y ha ido también anunciando, él le ha acompañado. Bueno, estaba dedicado, tenía como a su cargo pues la bolsa del dinero, esto es lo que permitió, etc. Pero en fin, eso es. Pero Judas Iscariote. Claro, estaba con el Señor, pero le pasaba como un poquito como al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. No tenía el corazón en Dios. Le pueden otras cosas. Claro, y entonces es como el itinerario de quien estuvo cerca de Dios, pero muchas de esas cosas que le pasan, las envidias, la soberbia, etcétera, la avaricia, pues le lleva a perder a Dios.
De hecho, se arrepiente, o al menos se da cuenta de su error, pero no le pasa como a Pedro. Entonces, fijaros, esa imagen de Judas Iscariote que es terrible, ¿no? Que es terrible. Es terrible. Porque es como el icono, ¿no?, de la maldad. Es decir, que... siempre he pensado, ¿no? Digo, no tengo ni idea, porque esto es un misterio, ¿no? El misterio de la vida y el misterio de la salvación, ¿no? Y dice, ¿y si Judas Iscariote se condenó? ¿Y si al final tuvo un momento de arrepentimiento? Parece que no, pero nunca sabes. Nunca sabes. Evidentemente porque la misericordia de Dios es infinita, pero nunca sabes. El Señor dice de él, es terrible. Bueno, ¿y por qué se pierde? Bueno, pues pensemos también en nuestra vida. Nadie trata de comparar nada, pero sí pensar que a veces nosotros podemos como abandonarnos, llenarnos de tibieza, dejar muchas cosas de nuestra fe, dejar de tener una vida cristiana seria, a lo mejor pues como, de alguna manera, perdonar que lo diga así, como pequeñas traiciones a Dios, ¿no? En cosas que debemos hacer mejor y no hacemos, en la enseñanza, en las cosas de tus hijos, de tu matrimonio, de tu familia, o de tu trabajo, de lo que sea, ¿no? Podemos hacer, es decir, eso es como, os decía, ¿no? Es como, metiéndonos en esa escena, nos enseñan cosas. San Pedro. Otra figura esencial, ¿no? Yo creo que San Pedro tenía un carácter, un temperamento, ¿no?, primario, ¿no? Y todo lo que hace es arrebatador. De hecho, Señor, yo no te amaré nunca, Señor, no vas a pasar la pasión, no me laves los pies, y el Señor le va corrigiendo, ¿no? Es muy humilde San Pedro, porque va aceptando esas correcciones del Señor. Y como al final, en ese momento clave, en la pasión del Señor, hay una escena que es preciosa, en la que Pedro acaba de negar, y dice San Lucas concretamente, y el Señor se volvió y miró a Pedro. Y seguramente aquella mirada del Señor a Pedro le removió. Había oído hace un rato, que iba a negarle, y él no le dijo, ¿cómo te va a negar? ¿Cómo te voy a negar yo? Daría mi vida por ti. Y sin embargo, le niega. El Señor le mira y el corazón de Pedro, dice, se revolvió, se reconvertió, o sea, de alguna manera se removió tanto que llora amargamente. Llora amargamente. Pedro se arrepiente, y nos enseña el camino también. Maravilloso de la conversión personal. Es un ejemplo maravilloso, ¿no? Fijaros, sin embargo, Pedro da la cara. También. Y tiene esos momentos en los que empieza otra vez, y posteriormente cuenta los Hechos de los Apóstoles, que también en un momento Pablo tuvo que llamar la atención por una cosa que había hecho mal. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Tenemos que recomenzar y pedir perdón a través del sacramento de la confesión, o también pidiendo perdón al Señor por nuestro corazón. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que mejorar? Cada uno personalmente. Yo el primero. Poncio Pilato. Tremenda la figura de Poncio Pilato. Me parece a mí que es un hombre que en el fondo tenía como tenía un deseo de hacer las cosas bien, o al menos parecía, ¿no? De hecho, intenta de una manera u otra salvar al Señor. No ve claro aquel juicio. Y ve que hay, fundamentalmente por parte de aquellos personajes de entre los judíos, que había envidia, que había deseos de venganza, que había deseos de deshacer, de aparecer a esa persona. Y sin embargo, al final se lava las manos, como si él no tuviera nada que ver. Estoy limpio de esto que estáis haciendo. No es mi culpa. Claro, es duro leer el Evangelio, la pregunta a Pilato: ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se llama el Cristo? Y él cede ante el crucifícale.
Seguramente muchos de aquellos que gritaban crucifícale, días antes estaban gritando Hosana al rey de David en la entrada de Jesús. No sé. Pilato, en el fondo, lo digo así, es un cobarde. No es capaz. Es otro ejemplo, es otro icono que nos ayuda también a pensar en todo esto. Y voy terminando ya la meditación. Bueno, pues creo que nos ayuda también a dar todo esto, esta meditación, ¿no? esta contemplación de la pasión del Señor, que he hecho así a grandes rasgos, pues a darnos cuenta, decir, ¿y qué cosas tengo yo que tratar mejor al Señor, que cuidarle más, que acompañarle mejor? Y luego en mi vida personal, entre los míos. En este ambiente, además, en esta sociedad en la que estamos, que tantas veces lo comentamos y lo decimos, ¿no? que es difícil. Sin embargo, también desde el colegio, me parece, y con esa identidad que tiene el colegio, a mí me parece que podemos hacer muchísimo también para que a través de nuestras tutorías, a través de nuestro trabajo bien hecho, a través de nuestra trabajo en conjunto, de llevarnos bien, de mil cosas, podemos hacer tanto bien. Repercute todo lo que tú hagas y yo haga bien aquí en el bien de tantas familias, en el bien de tantas personas. Pensaba yo, pues una tutoría bien vivida, un rato, incluso yo os diría pensada y un poquito rezada si es necesario, porque a veces son complicadas, ¿no? Ese trabajo bien terminado, esa clase de a lo mejor con gran cansancio, pero hecha con cariño. Bueno, pues todo eso, de alguna manera, a mí me parece, al menos yo me lo aplico a mí mismo, ¿no? Me parece que nos ayuda mucho también a pensar cómo ayudar a que Jesús sufra menos, a llevar también la cruz de Jesús con él. Porque en Cristo sufren sus miembros, en los hombres. Sufre en el abandono de Pilato, en la traición de Judas, en la negación de Pedro. Y esto es real y es actual. Y hay tantos hombres y mujeres que hoy día también no dan la espalda a Dios. Pues fijaos, y no quiero que sea negativo esto, ¿no? Pero yo creo que podemos hacer mucho bien, ¿no? A través de todo eso, ¿no? Y también transmitiendo a través de nuestro trabajo bien hecho y todo lo que os he dicho antes, todo lo que desde Fomento y desde el colegio y desde la formación que se da, esa identidad cristiana, podemos llevar a tantas familias. No deja de ser importante. No deja de ser importante. No deja de ser importante, ¿no? Que de alguna manera también estamos contribuyendo desde aquí, aunque sea muy poquito, a esa reconciliación de la sociedad. Dios, al final, y acabo ya así, al final es el triunfo de Cristo, es la resurrección. No se entiende la pasión si no hay, evidentemente, la resurrección. Otro día, hablando del Vía Crucis con los de tercero, o los de cuarto, quinto, no recuerdo, les decía, en muchos sitios, no recuerdo en Fátima, por ejemplo, en Portugal y otros sitios, hay una estación número 15, que se ha añadido, o sea, quizás pues no prevista, pero sí, que es la resurrección. Porque todo ese Vía Crucis no acaba ahí, no acaba en el sepulcro, acaba en la resurrección que celebraremos en esa maravillosa vigilia pascual. Muchas de esas situaciones que tenemos, que a veces complicadas y tal, hay que, digamos, pensar, el Señor nos va a ayudar. Y vamos a sacar mucho bien, y vamos a hacer mucho bien. Pensarlo, desde aquí podemos hacer muchísimo bien. En el fondo porque Cristo ha resucitado, y estamos salvados. Desde ese punto de vista cristiano, digamos, ¿no? Y también porque a través de ello, nosotros también, a través de ese bien que hacemos a los demás, con todo lo que os he dicho, también nosotros nos santificamos de cara a Dios. Vamos a pedirle a la Virgen, que junto a la cruz nos da un ejemplo de maravilloso, de fortaleza y de ser madre, ¿no? Y de que nos ayude a ti y a mí también estos días a vivir así junto al Señor. No lo olvides, que sean días santos, días de acompañar al Señor. Días de descanso, por supuesto, merecido, pero días en los que de alguna manera el Señor esté día a día muy presente. A ella se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.